Vamos a hablar de acoso laboral, mobbing o, en su acepción más moderna, acoso moral. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de acoso moral o mobbing? Bueno, nos referimos a todas aquellas acciones de violencia, generalmente psicológica, pero también pueden ser de violencia, pueden llegar a la violencia física y al acoso sexual, que se producen en el ámbito empresarial y que atentan contra la dignidad de una persona y que se ejercen de forma continua en el tiempo. Y si bien la violencia física y la violencia sexual son algo, digamos, contingente, forman, digamos, o sea, pueden llegar a formar parte del acoso, digamos, pueden llegar a formar parte del acoso laboral, pero en general el acoso laboral es un proceso silencioso, sutil, que genera confusión en la persona que es sujeta del acoso laboral, es producida por un grupo de individuos, no por un solo individuo, tiene un fin y muchas veces los sujetos que son, digamos, víctimas del acoso laboral no denuncian en tanto, digamos, o sea, no quieren ser registrados como problemáticos por parte de sus compañeros o por parte de la empresa. El premio Nobel Konrad Lorenz utilizó el término de mobbing en relación al comportamiento agresivo de algunos grupos de animales con el objeto de echar a un intruso del territorio. En la década del 80, Heinz Lehmann utilizó este mismo término para denominar al acoso que recibían de determinados individuos dentro de una empresa. Y además agrega que en el mundo occidental, en la sociedad occidental, el campo de batalla en el que se han convertido las empresas tal vez sea el único lugar donde se puede matar a un individuo sin ser procesado por un tribunal. El mobbing es un concepto que no implica que una persona agreda a otra en una discusión, eso en el marco de una discusión en el ámbito laboral, eso no es mobbing. Digamos, lo que sí es mobbing es cuando se inicia esto de forma continua, de forma que va degradando a la persona, por lo menos el hostigamiento es semanal y se sostiene, digamos, al cabo de un cierto lapso de tiempo. En el caso del mobbing, durante 6 meses. ¿Quiénes son los actores, o sea, del acoso laboral? Puede ser del jefe al empleado, que es el más frecuente, del empleado al empleado y del empleado al jefe. En el caso del empleado al jefe podemos encontrar verdadero mobbing o también podemos encontrar la acepción que es el falso mobbing, que más adelante lo vamos a ver. De todas maneras, más allá de definir estos actores van a ir acompañados, o sea, siempre con una claque. O sea, esta claque puede participar activamente en el acoso hacia la víctima o pueden participar de forma pasiva. ¿Cuáles son las conductas que van a definir, digamos, si una situación de hostigamiento en el ámbito laboral es mobbing? Bueno, el sufrir conductas no deseadas o lesiones a la dignidad de la persona que puedan causar daño, por ejemplo, impedir la comunicación adecuada de la víctima en el entorno laboral, impedir que la víctima establezca contactos sociales en la empresa, desacreditar la reputación personal de la víctima, desacreditar la reputación profesional de la víctima, realizar acciones que puedan perniciosas, o sea, que puedan generarle daño psicológico o daño físico al trabajador, a la víctima. Digamos, por ejemplo, una paciente que había vuelto a su trabajo después de haber sido de alta por un tratamiento oncológico, trabajaba como secretaria administrativa en la planta y se la envía a trabajar a el archivo que estaba en un sótano húmedo sin ventilación. Esto implica una situación de hostigamiento laboral, por ejemplo, ubicar a un empleado, digamos, degradarlo del lugar donde estaba, mandarlo a un lugar peor y además, o sea, en unas situaciones que van a minar, o sea, su salud, o sea, como es en el caso de una persona que recientemente se reincorpora a un trabajo después de un tratamiento oncológico. El punto crucial del mobbing es menoscabar la dignidad de la persona, que es el punto del acoso moral, donde ya sea desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista personal. En relación al tema del punto de vista personal o laboral, el mobbing habíamos dicho que se ejerce dentro de la empresa. De todas maneras,
también hay moving, o sea que se puede ejercer desde el ámbito extralaboral, pero por miembros de la propia empresa, por ejemplo, digamos, o sea, en ámbitos donde se suelen reunir los trabajadores después del trabajo y que desde allí, digamos, se empiece a hostigar a el trabajador. Esto también, digamos, implica una situación de moving. Es como cuando hablamos de un accidente in itinere. Después, la persistencia de las conductas y reiteración de la conducta ofensiva y el hecho de que sea en ocasión del trabajo desempeño de las funciones laborales. Pero también está esta excepción que sea por fuera del ámbito laboral, pero que esté periférico al ámbito laboral. Lehmann describe 4 etapas del moving: una primera etapa de iniciación de acoso psicológico, una segunda etapa de apertura del problema, una tercera etapa de intervención de superiores jerárquicos y una cuarta etapa de despedida o huida. Pero en la primera etapa del moving, donde el individuo, muchas veces estas situaciones de acoso no son iniciales, tal vez son situaciones donde hay individuos que trabajan hace años en una empresa y esto se produce a partir de un cambio de jefatura, de gerencia, entrada de nuevos compañeros, cambio de organigrama de la empresa, y el individuo que va a ser víctima empieza a ser hostigado. Primero, digamos, no entiende el porqué de este hostigamiento o el porqué de este trato o destrato, y entonces la primera intención es, tal vez conoce desde hace tiempo a su acosador, la primera intención es entablar una relación de confianza con la persona para que le explique qué es lo que está pasando, que tiene esta conducta. Muchas veces, si además tiene alguna cierta confianza de amistad, le pide que vayan a tomar un café para charlar del tema, porque no entiende por qué es sujeto, digamos, o sea, de esta actitud de esta persona, cuando esto nunca había pasado. A veces suele suceder que esta persona eran compañeros al mismo nivel jerárquico en la empresa y de repente esta persona pasa a ser jefe, y cuando eran compañeros eran amigos, y a partir de que es jefe se inicia la situación de hostigamiento. Entonces empieza a buscar, digamos, o sea, el porqué de este problema. En la medida que se van incrementando las conductas de hostigamiento y que se van plegando otros miembros, porque generalmente las personas que ejercen este hostigamiento se van rodeando de personas que acompañan esto, y otras que, porque no quieren participar, porque tienen temor a ser despedidos, también a ser sancionados o a recibir alguna represalia, se mantienen al margen, pero digamos son observadores pasivos. En la tercera etapa, el individuo lo que atiende es a comunicar, a tratar de buscar algún superior jerárquico para comunicar qué es lo que está pasando, y en la mayoría de las veces los superiores jerárquicos tratan de que esto no se haga público. Acá empieza, digamos, la etapa de aislamiento, o sea, de desconfianza. El individuo, digamos, es mal mirado por esta denuncia, no es creído y se empieza a autoaislar y alejar, a desintegrar de la relación laboral. En la última etapa, el individuo entra en lo que se llama el espiral del moving, donde ya hay problemas psicológicos y físicos también que va a padecer el individuo. Muchas veces estos problemas psicológicos y físicos primero se encuentran supeditados al lugar del trabajo y después se hacen extensivos a la familia y a la pareja, pudiendo llegar a tener perturbaciones que conduzcan también en el ámbito familiar a la separación. O sea que, y también otra cosa que sucede es que en la medida que el individuo vaya cayendo enfermo, ya sea psicológica o físicamente, va empeorando su calidad en relación al trabajo, va pidiendo días de licencia y va justificando lo que dice el agresor en relación a él, o sea, que es un inútil, que no le corresponde ese trabajo, que no sabe trabajar, que si sigue faltando lo llaman a la casa, le mandan carta documento, le mandan telegramas, lo llaman a la casa, digamos, literalmente amenazándolo, que se sigue faltando lo van a despedir. Entonces la víctima entra en una relación de miedo. A veces esto puede durar años, ¿no? Hasta que, digamos, la víctima pueda salir de esta situación. En la salida de esta situación, o sea, es a través del despido o porque la víctima no puede volver más a su trabajo porque está comprometida psicológica y físicamente, o bien porque ya ha podido asomar en parte la cabeza y empieza a ser una demanda judicial.
Y en la medida que no salga de esto, entramos en esta espiral que es amenazas, miedo, respuesta del organismo, incremento de la incidencia patológica de síntomas, baja de enfermedad, y así volvemos a empezar nuevamente hasta, digamos, que se produce, como ya dijimos, la despedida o huida del trabajo. En relación a la detección del falso moving, habíamos dicho que el moving, o sea, tiene que ser prolongado en el tiempo, es producido por un grupo, puede ser por un grupo de personas, nunca por un solo individuo, si bien hay un individuo que es punta de lanza, y persigue una cuestión concreta, ¿no? O sea, que es en general que ese individuo se vaya de ese trabajo, deje ese puesto, etcétera. En el caso del falso moving, el acosador es una cuestión a nivel personal, no tiene el elemento grupal, digamos, que tiene el moving, y muchas veces cuando el que es acosado denuncia al acosador, el acosador se transforma en víctima y, digamos, o sea, y ahí aparece la figura de el falso moving, inclusive con falsas denuncias ante, digamos, la justicia de diferentes organismos. Hay autores que hablan de a ciertas personalidades las agrupan sobre el rubro de defectos fatídicos. O sea, hay personalidades que son más proclives a ser víctimas y hay personalidades que son más proclives a ser agresores en el ámbito laboral. Todas las personalidades que tienen defectos fatídicos, o sea, que tienen disfunciones mentales con bajo control de los impulsos, que no dan cuenta, digamos, que tengan problema alguno, que no quieren cambiar sus características, que tengan tendencia a producir daños físicos emocionales, que, digamos, sean manipuladores y capten a individuos, o sea, para que infrinjan las normas o la ley, digamos, normas institucionales, son, digamos, agresores, o sea, que van a estar dentro de esta característica de acoso laboral y moving. No. Dentro de estas personalidades podemos destacar 3 tipos de personalidades que vamos a encontrar más frecuentemente en diferentes tipos organizacionales, digamos, que se van a transformar en acosadores, que son los trastornos narcisistas de personalidad, trastornos obsesivos compulsivos de personalidad y trastorno paranoide de personalidad. El trastorno narcisista de personalidad es un trastorno, digamos, donde el sujeto va a tener una idea grandiosa de sí mismo, de su propia importancia. En general son sujetos, o sea, que ocupan cargos, los directores narcisistas o los jefes narcisistas, son sujetos que ocupan cargos de liderazgo, que llegan a cargos de liderazgo, porque tienen características, o sea, que los venden, ellos mismos se venden, son personas encantadoras, son personas, o sea, que venden un proyecto, que venden, digamos, una imagen, que muchas veces es comprada, digamos, por la empresa que los contratan. Tienen una necesidad excesiva de ser admirados, piensan que se les debe todo, o sea, piensan que son imprescindibles y tiene la característica de explotar las relaciones interpersonales y carece de empatía. En el libro de Acoso Moral de Marie Irigoyen, en el 2013, ella hace un relato a partir de casos, o sea, que le llegan a su consultorio de lo que llamamos el perverso narcisista, digamos, como una de las personalidades, o sea, que aparece más frecuentemente en el marco del acoso oral. Lo que dice es, los individuos perversos narcisistas son aquellos que bajo la influencia de su grandioso yo intentan crear un vínculo con un segundo individuo atacando su integridad narcisista con el fin de desarmarlo. Atacan a sí mismo, al amor al otro, al mismo tiempo intentan de alguna manera hacer creer que el vínculo de dependencia del otro en relación a ellos es irreemplazable y que es el otro quien lo solicita. Hay que diferenciar al perverso narcisista, a los líderes que tienen estas características del estilo narcisista normal, que también ocupa cargos de liderazgo, tanto en ámbitos empresariales como en la comunidad. La diferencia es que el estilo normal, o sea, son individuos de gran carisma, que sí son empáticos, que se rodean de gente a la cual tienen ganas de promover, que saben, digamos, hasta dónde pueden llegar, o sea, que son buenos manejadores de grupo, pero saben cuáles son sus falencias, saben delegar en los otros, son carismáticos y también son competitivos y, digamos, persuasivos, pero pueden llevar adelante un proyecto y promover a aquellos que se rodean, y no se rodean de gente parasitaria. Otto Kemper
digamos, uno de los grandes psicoanalistas y desarrolladores y estudiosos del trastorno narcisista de la personalidad, él plantea que, digamos, el trastorno narcisista de personalidad, o sea, se ha normalizado, digamos, con el tiempo debido a la alta incidencia, y dice que en las clases altas de Estados Unidos puede llegar a haber alrededor de un 30%. Y un dato curioso es que en el CIE-10, o sea, por ejemplo, dentro de los trastornos de personalidad, no está consignado como un trastorno. Las características de los jefes narcisistas, bueno, algunas cosas habíamos dicho, valoran más la lealtad de los subordinados que su competencia y productividad. Si hay algún subordinado que ellos interpretan, o sea, que les puede aportar algo, se apropian de sus proyectos, o sea, ponen los proyectos de estas personas como propios, nunca admiten errores, se atribuyen permanentemente los logros de los demás, son competitivos con los socios y tratan de dejarlos permanentemente de lado. Si los socios presentan un proyecto, tratan de denostarlos o se apropian también del proyecto de sus socios, nunca admiten errores propios, exageran sus propios éxitos en la organización, siempre están al borde de la ley, malversan recursos de la organización, se rodean de confidentes, o sea, a los que pueden recurrir para, digamos, ejercer acoso sobre aquellos empleados que tienen a su cargo, a los cuales, o sea, les van a chupar sus logros, o sea, los van a drenar, y siempre priorizan, digamos, sus propias ambiciones por encima de las ambiciones de la organización. También tenemos los empleados narcisistas. Los empleados narcisistas, o sea, que son los que ejercen el acoso laboral en respecto a otros compañeros o bien hacia un jefe también puede ser, son individuos que en principio son contratados porque se venden como muy valiosos, tienen recursos, pero esos recursos, o sea, siempre están en menos con relación a otros. Tratan de ganar la confianza de sus compañeros, tratan de ganar la confianza de sus jefes, se tratan de hacer imprescindibles, tratan de hacer relaciones amistosas y sacar información, inclusive a veces información delicada, que después van a utilizar en contra de aquellos a quienes van a acosar. ¿Cuándo empieza a manifestarse ese individuo como acosador? Cuando una vez que se ha acomodado dentro de la empresa, o sea, empieza a llegar tarde, empieza a hacer mal su trabajo y apenas alguien le llama la atención, le señala un error, en general de buena manera, enseguida se ponen a la defensiva y aparecen como víctimas de aquellos que les están señalando alguna cuestión, o sea, que están haciendo mal, generándose la situación de acoso sobre esa otra persona, ya sea compañeros o jefes, y utilizando la información que fueron recabando en la medida en que habían establecido una relación de confianza para minar la dignidad personal o la dignidad profesional del individuo que va a ser acosado. Las personalidades paranoides no las vamos a encontrar en general en grandes empresas, las vamos a encontrar, digamos, son sujetos que digamos, en general tienen sus propios negocios o sus propias empresas o pymes, digamos, tienen una hipertrofia, o sea, difícilmente llegan a progresar este tipo de personas en empresas por sus características de suspicacia y dificultades de la relación con otros, o sea, son ellos solos, o sea, digamos, son ellos los que tienen que dirigir, no confían en nadie. Toda situación de ayuda, o sea, que se le puede dar o de sugerencia, la interpretan como un juicio equivocado y en general ejercen, digamos, el nivel de acoso a través de generar terror en el otro, suspicacia y celos. El jefe con trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, este tipo de personalidad como jefe la vamos a encontrar fundamentalmente en organizaciones muy burocratizadas que pueden ser de índole pública o de índole privada también. En el ámbito público aparece mucho este tipo de jefe. Es un individuo, digo jefe masculino porque si bien puede haber mujeres con este tipo de trastorno, se da más en varones que en mujeres, o sea, todo este tipo de trastornos se da más en varones que en mujeres, lo que no quiere decir que haya mujeres que tengan este tipo de trastornos. Son personas controladoras, perfeccionistas, inflexibles, son absolutamente mediocres, saben que son mediocres, no toleran, digamos, que a nadie sobresalga. Si un empleado termina
digamos, un trabajo antes de lo indicado y lo hace de manera excelente, lo único que pueden manifestar es lo que corresponde hacer, no sale de ellos ningún tipo de nivel de aliento, son incapaces de ver todo en perspectiva, coartan la creatividad de cualquier empleado, son obsesivos, no piensan que los empleados tengan vida privada, por lo tanto, y ellos tampoco tienen vida privada en general, por lo tanto son los que hacen quedar a la gente después de hora, perjudican a los empleados, o sea, en relación a las vacaciones. Si alguien le pide vacaciones porque tiene hijos en edad escolar, son capaces de darle las vacaciones en otro momento, o sea, porque el empleado no tiene derecho a tener vida privada, no comparte información y recursos, o sea, no baja la información que se le da, que le transmiten desde arriba, lo cual le genera problemas a los mismos empleados en el trabajo. Es un tipo infeliz y transmite esta infelicidad y quiere que los demás también sean infelices. Es una persona no generativa y ataca principalmente a aquellos empleados que propongan, cuanto más creativos se muestren, cuanto más cosas diferentes propongan, cuanto más intentan promocionarse, esos son los empleados más atacados. Y para terminar, con respecto al perfil de la víctima y el perfil del acosador, un recorte del boletín sobre acoso laboral de Navarra que fue distribuido en la población para tener la posibilidad de hacer prevención, y dice así: con respecto a la víctima, dice, la mayor parte de las personas que han sido objeto de acoso psicológico en su trabajo suelen tener un elevado nivel de ética, son honrados, rectos, autónomos, con iniciativa, de alta capacitación profesional y populares entre sus compañeros. En cuanto al acosador, algunas de las cualidades de personalidad que presentan son alteración del sentido de la norma moral, no tienen sentido de culpabilidad, es agresivo, cobarde, mentiroso, compulsivo y tienen gran capacidad de improvisación. Es bastante mediocre profesionalmente y suele tener complejo de inferioridad. Las tres personalidades, o sea, digamos, de las que hablamos, son mediocres profesionalmente. Cuando digo mediocres profesionalmente, no quiere decir que no tengan un título universitario, que tengan alguna capacidad, pero siempre menos que aquellos a quienes van a acosar.